Ya, chiquillos, buenas tardes, bienvenidos a ya esta primera clase de materia en sí del curso de electrónica industrial. Vamos a comenzar revisando lo que son la primera materia de los sistemas digitales, que son los sistemas de numeración, las operaciones y los códigos. Como les comenté en la clase de presentación, los apuntes que nosotros revisemos acá van a estar disponibles en el aula, si es que ya no están, y además las clases se van a subir dentro del mismo día que se realizó. Por lo tanto, y además no hay criterio de asistencia, entonces si de repente llegan un poco tarde o por algún motivo no pueden asistir, la clase igual va a estar disponible. Y ahí los cursos están coordinados, por lo que se va a ver en un paralelo es lo mismo que se va a ver en otro. Solamente va a variar la forma probablemente en que los profesores lo van a explicar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a comenzar a ver hoy día son los que es los sistemas de numeración, las operaciones y los códigos. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto de sistemas de numeración? Nos vamos a referir principalmente a la forma en que nosotros vamos a estar expresando números. ¿Ya? Todos muchas veces trabajamos con los sistemas de numeración decimal, que es el sistema que nosotros en general tenemos y trabajamos. ¿Ya? Pero existen otros sistemas de numeración y de hecho las computadoras utilizan un sistema diferente de numeración. Eso es lo que nosotros vamos a comenzar a ver, sino de qué forma se comunican las computadoras entre sí y bajo qué código. Y obviamente por qué se optó por este código. Entonces vamos a comenzar hablando un poco de lo que vamos a cubrir en esta introducción al curso, que es el sistema de numeración binario y los códigos digitales, ¿ya? Que son fundamentales en las computadoras en general, en la electrónica digital. O sea, todo lo que tiene que ver con algo que es digital, ¿ya? O con sistemas digitales, que es la unidad en sí, tiene que ver con la numeración binaria. Esta unidad va a estar enfocada principalmente al sistema de numeración binario, las operaciones que nosotros podemos hacer con el sistema de numeración binario y cómo se relaciona con otros sistemas, tal como el decimal, que es el que nosotros utilizamos constantemente, el hexadecimal y el octal. Por ejemplo, yo ahora en el chat podría escribir el número que puse ahí, 1052 o 1052. Y nosotros, como trabajamos constantemente y nos comunicamos con el sistema decimal, uno inmediatamente dice 1052, ¿ya? Y sabemos cuánto vale eso, qué cantidad es, etcétera, etcétera. Pero también hay otros sistemas de numeración que utilizan o los mismos dígitos o dígitos diferentes. Entonces nosotros nos vamos a basar en cómo nosotros conocemos el sistema de numeración decimal para poder extrapolarlo a otros sistemas de numeración y vamos también a ver algunos códigos digitales como el código decimal binario, el código Gray y el código ASCII. ¿Ya? A medida que vamos viendo cada uno de estos temas, también les vamos a ir buscando algunas aplicaciones y donde nosotros podemos encontrar esto, para que no quede simplemente como algo que a alguien se le ocurrió, que es bonito, que calza, pero que en el mundo real no se puede ver. Ya, por ejemplo, pequeño adelanto, aquí habla de el código ASCII. El código ASCII es el código que se utiliza para el teclado. Nuestro teclado viene con un código ASCII. ¿Ya? Algunas aplicaciones van a ser un poco más específicas, otras aplicaciones es un poco más sencillo encontrarlas porque las vemos día a día. ¿Ya? Entonces comenzamos hablando un poco de lo que son los números decimales, porque tal como les decía, todos estamos familiarizados con ellos. ¿Ya? Entonces, aunque son relativamente triviales, en el sentido de que yo les puedo, como les puse ahí, el 1052, todos sabemos a qué nos referimos, pero una cosa es que la cantidad sea trivial y otro es comprender la estructura. O sea, comprender cómo están agrupados estos números y por qué le llamamos el sistema decimal. Entonces nosotros vamos a partir de ahí para ver la estructura y esa misma estructura nosotros la vamos a llevar a otros sistemas y vamos a ver que en realidad lo único que cambia entre sistemas y otros es la base. Entonces, en un sistema de numeración, en especial el sistema de numeración decimal, a cada número, a la posición de cada número en un sistema de numeración posicional, entre comillas, nosotros le asignamos un peso, ¿ya? Este peso va a estar basado en la base o radix, aquí es otro sinónimo, pero por lo general nosotros nos vamos a referir a la base del sistema, ¿ya? La base o radix de los números decimales que nosotros utilizamos constantemente es 10, ¿ya?
Otra forma de poder ver la base es cuántos símbolos nosotros tenemos para representar números. En este caso, nuestra base es 10 porque nosotros utilizamos solo 10 símbolos, o sea, del 0 al 9. ¿Ya? Alguien me podría decir, profe, pero por ejemplo, ahí en el 1052, usted ocupó el símbolo 1052, que no es ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, etc. Pero por eso es un sistema de numeración posicional, porque lo que nosotros estamos hablando es que cada dígito de este 1052 que ustedes pueden ver en el chat, cada dígito tiene una posición y cada dígito va del 0 al 9. O sea, nosotros tenemos solamente 10 dígitos y a medida que nosotros avanzamos hacia la izquierda, la cantidad que estamos representando va aumentando. De la misma forma en que dice aquí que los pesos de las columnas, de los números decimales, son potencias de 10 que se van incrementando de derecha a izquierda, empezando por el 10 elevado a 0, que sería el 1. Entonces, si nosotros tenemos un número acá, vamos a tener 10 elevado a 0, que sería el 1, 10 elevado a 1, que sería el 10, 10 elevado a 2, que sería el 100, etc. Si nosotros lo queremos ver de una forma más simple, nosotros, por ejemplo, si tenemos el mismo número, 1052, nosotros podemos decir que acá es 10 elevado a 0, acá es 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, y aquí es 10 elevado a 3. Y lo mismo podría ocurrir si es que nosotros tenemos, por ejemplo, números decimales o números fraccionarios, en donde este sería 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, etc. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura con la que nosotros trabajamos en los números decimales. Y cada uno de estos números que nosotros vamos poniendo aquí van del 0 al 9. O sea, tenemos 10 opciones. Y de esa forma nosotros vamos agrupando los números que a medida que se van agrandando, yendo más a la izquierda, el número va siendo cada vez más grande. Y a medida que vamos a la derecha, lo que estamos representando es un número cada vez más pequeño. ¿Se comprende la idea de la estructura del sistema de numeración decimal? ¿Hay alguna duda hasta acá? Esto es importante porque si esto queda bien comprendido, no van a tener ningún problema en comprender los sistemas que vamos a ver después, o incluso ustedes, no sé, están aburridos un día domingo en la mañana, podrían inventar un sistema con base 3, por ejemplo, y podría funcionar. Podría, por ejemplo, alguien inventar un sistema con base 3 y codificar para enviar mensajes codificados. Ahora, no creo que no creo que exista una necesidad de enviar mensajes codificados por ahora, pero alguien perfectamente podría hacerlo. Entonces, a medida que nosotros tenemos ese número, y tal como yo se los expresé acá, cada uno de estas posiciones va a ser una potencia de 10 que va a estar multiplicada por el símbolo que nosotros queremos representar. Por ejemplo, si tenemos el número 9240, nosotros lo podemos expresar como 0 por 10 elevado a 0, que sería 1, más 4 por 10 elevado a 1, que sería 40, 2 por 10 elevado a 2, que sería 200, y 9 por 10 elevado a 3, que sería 9000. Si nosotros hacemos esa multiplicación y luego sumamos los números, vamos a llegar a este mismo. O sea, cuando yo les escribí acá el 1052, por ejemplo, 1052, nosotros, como trabajamos con este sistema, sabemos, listo, el 1052 no tiene ninguna ciencia. Pero detrás de esto, nosotros lo podemos escribir como en realidad 1 por 10, este sería 0, 1, 2 elevado a 3, más 0 por 10 elevado a 2, más 5 por 10 elevado a 1, más 2 por 10 elevado a 0. Eso se suma y nosotros llegamos a finalmente el número final, que sería el 1052, que me está hablando de una cantidad. Entonces, de esa forma nosotros vamos agrupando los símbolos que tenemos para expresar cualquier número en nuestro sistema decimal. Entonces, de repente ustedes, si se quieren, no sé, ahí lucir, su mamá les puede decir, tráeme 3 kilos de pan, y ustedes le dicen, ya, pero ¿tú sabes cuál es la estructura de esos 3 kilos de pan? No, probablemente les va a mandar a comprar igual, pero
La idea es comprender esta estructura porque es la misma que se utiliza independiente de la base que nosotros tengamos para cualquier sistema de numeración, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo, que por ejemplo, expresar el número 480,52 como la suma de valores de cada dígito. Y ahí lo único que tenemos que hacer es ir viendo a qué potencia le corresponde cada número, multiplicamos y después sumamos. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? ¿Todo claro? Perfecto. Ahora, cuando nosotros hablamos de los números binarios, es simplemente otra forma de representar magnitudes o cantidad. No es que nosotros que estemos hablando de algo completamente diferente, es simplemente otra forma de representar magnitudes. Tal como en el lenguaje, nosotros, por ejemplo, la palabra puerta, la podemos decir en español como puerta, la podemos decir en inglés door, o no sé, se puede decir en alemán, en francés, en japonés. Nos estamos refiriendo al mismo concepto, pero expresado de maneras diferentes. En este caso es lo mismo. Nosotros estamos, pero hablamos de magnitudes o de cantidad. Vamos a estar hablando de la misma magnitud o cantidad, pero lo vamos a estar expresando de maneras diferentes, ¿ya? Y vamos a partir expresando con el sistema binario, que en realidad, a pesar de que al principio puede ser un poco intuitivo, es más sencillo que el sistema decimal, porque el sistema binario solamente tiene dos dígitos. A diferencia del decimal, que tenemos del 0 al 9, en el binario solamente tenemos dos, el 1 y el 0. Ahí, no, ahí sí. El 1 y el 0. No tenemos ningún otro símbolo más para representar. Entonces, el sistema decimal con sus 10 dígitos va a ser un sistema en base 10. El sistema binario con sus dos dígitos es un sistema en base 2. Y los dos dígitos binarios, que nosotros los vamos a entender ahora como bits, son un 1 y el 0. Entonces, la posición que tenga este 1 o un 0, a nosotros nos va a indicar cuál es el peso que tiene este valor, de la misma forma en que lo hacían los números decimales. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que como ahora estamos trabajando con una base 2, ese 10 nosotros lo vamos a reemplazar por un 2. El resto es exactamente lo mismo. Obviamente reemplazar ese 10 por un 2 implica cambios en la forma de representar una magnitud, pero es el único cambio que tenemos. Las potencias se agrupan de la misma forma, tanto las positivas como las negativas. A medida que vamos más a la izquierda aumentan las potencias de 2, pero solamente cambió la base. Ahora solamente vamos a trabajar con un 1 o con un 0, dependiendo del caso. ¿Ya? Entonces, obviamente después vamos a profundizar un poco más en este ejemplo, pero fíjense que aquí tenemos una diferencia. Cuando hablamos de número decimal, nosotros simplemente 0, 1, 2, 3, hasta el 15. Pero en el número binario ya podemos ver que cambia, porque solamente estamos hablando de ceros o unos. Pero la cantidad en sí es la misma. O sea, acá, si yo a alguien le digo, dame 4 panes, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del pan, o le hablo en binario y le digo, dame 0,100 panes en binario, estoy hablando de la misma cantidad. Probablemente si voy al negocio y digo, dame 0,100 en binario panes, la persona no entienda. Pero para el caso de una computadora, la computadora recibe todo en binario. Y a nosotros nos lo expresa de la forma más sencilla para nosotros. Pero ella recibe los datos en binario. Entonces seguimos en todo momento hablando de la misma cantidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que revisar una vez que ya hemos comprendido ambos sistemas en su más pura esencia o de forma más sencilla? ¿Cómo puedo hacer yo una conversión? O sea, si yo tengo un número binario, ¿cómo puedo encontrar su equivalente decimal? Y viceversa, ¿cómo podría encontrar desde un número decimal su equivalente en binario? Entonces, el equivalente decimal de un número binario, nosotros lo podemos determinar sumando todos los valores de las columnas de los bits que son 1 y descartando los que son 0. Vamos a tomar el mismo ejemplo que tenemos acá y nos dice convertir el número binario 100,101,0,01 a decimal. Entonces nosotros lo vamos a hacer acá. Tenemos el 100,00101,01. Ese es el número que nosotros tenemos en binario y nosotros queremos descubrir
qué número decimal es. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es decir, ya, estos números binarios van a tener un peso dependiendo de su base. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, a 3, a 4, a 5. Y aquí sería 2 elevado a menos 1 y 2 elevado a menos 2. Mi letra no es la más bonita, pero al menos es legible. Ahora, si alguien en algún momento está escribiendo algo y no se entiende o no sabe a qué número me estoy refiriendo, avíseme, ¿ya? O si tienen alguna duda durante la explicación, pueden activar el micrófono y escribirle en el chat. Yo tengo el chat aquí mismo en la pantalla, entonces voy a poder responderle en el momento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, ok, tenemos acá 2 elevado a 5 por 1, más 2 elevado a 4 por 0, más 2 elevado a 3 por 0. Naturalmente, al estar multiplicado por 0, ese dígito no va a estar aportando nada. Por lo tanto, yo podría no anotarlo en esta suma. En este caso lo vamos a anotar, pero si yo no lo anoto, voy a llegar exactamente al mismo resultado. Sería 2 elevado a 2 por 1, más 2 elevado a 1 por 0, más 2 elevado a 0 por 1, más 2 elevado a menos 1 por 0, más 2 elevado a menos 2 por 1. Todo eso que está ahí, yo lo podría llevar perfectamente a la calculadora que tengo acá. Y sería 2 elevado a 5 más 2 elevado a 2 más 2 elevado a 1 más 2 elevado a menos 2. Y finalmente nos da que el número binario 100, 101,01, para expresar un número que es binario, nosotros abajito le escribimos la base. Entonces, al escribirle ese 2 abajo en la base, nos está diciendo que es un número binario, o sea que está en base 2. Es lo mismo que decir 38,25, y como queremos expresar que está en decimal, le ponemos abajo un 10. Y si vemos ahora, aquí nos dio 37 cuartos. Entonces, ¿dónde podríamos haber cometido el error? Si es que, porque debería darnos con este proceso el mismo resultado que acá. Entonces voy a revisar, sería 2 elevado a 5 por 2 elevado a 2 más, claro, yo me equivoqué acá, 2 elevado a 0 tiene que ser. Ahí sí. Entonces el resultado en realidad es, vamos a borrar acá, 37,25. El error que yo cometí fue, al llevar a la calculadora, le puse 2 elevado a 1. Recuerden que llega hasta el 0. ¿Ya? Entonces tienen que, en general, esa PPT debería estar en el aula. Puedo revisar aquí mismo. Esa es la ventaja de las clases virtuales, que podemos revisar algunas cosas en el momento. Debería estar en el aula. Todavía no tenemos activada la unidad 1. La voy a dejar inmediatamente. Mostrar. Está medio lenta el aula. Ahí está, unidad 1, esto lo dejamos oculto. Ahí están todos los temas. El que estamos viendo ahora es el tema 2. El tema 1, como es una introducción a los conceptos digitales, lo saltamos, porque al fin y al cabo es un poco lo que se habló también en la primera clase. ¿Ya? Entonces, ahí estarían disponibles todas las unidades y todos los temas de esta primera unidad del curso. ¿Ya? Por si alguien quiere ir siguiendo la PPT. Entonces, de esa forma, como lo vimos ahora, nosotros podemos pasar desde un número binario a un número decimal. En general, las conversiones, y cuando nosotros trabajemos con números decimales, y también con los otros sistemas que vemos, el proceso en sí es simple y es muchas veces reiterativo. Pero ¿qué problema hay de que si nos corremos en un 0 o nos cambiamos algún dígito, nos va a cambiar por completo el resultado? Entonces, yo les recomiendo que sean bastante cuidadosos, ¿ya? Esencial y ayuda mucho, tal como yo lo tengo acá, por ejemplo, en esta pizarra digital,
ayuda mucho el trabajar en papel o en algo que sea cuadriculado, para asignarle a cada número un espacio y así puede hacerlo de manera más ordenada. ¿Ya? Ahora, si alguien trabaja en papel blanco y se puede ordenar igual, ningún problema, pero sean cuidadosos con eso. Chiquillos, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Hay algo que no esté tan claro? Dígame, ¿qué duda tiene? Usamos el 2 como base. Eso tiene una explicación del punto de vista de la electrónica. ¿Por qué usamos el 2 como base para la numeración binaria y por qué eso es lo que se usa en las computadoras? Porque cuando nosotros trabajamos con sistemas digitales, nosotros necesitamos que de alguna forma la computadora o nuestro sistema detecte algo, ¿ya? O sea, nosotros necesitamos detectar algo. Muchas veces, aquí nos vamos a salir un poquito, pero es una buena pregunta. Nosotros asociamos el 1 y el 0, muchas veces están asociados a niveles de voltaje. Niveles de voltaje. ¿Ya? Están asociados a niveles de voltaje y muchas veces el 1 está asociado a un nivel alto, que serían los 5 volt, y el 0 está asociado a un nivel bajo, que sería 0 volt. ¿Por qué? Porque son niveles bastante fáciles de obtener y son bastante fáciles de medir. Entonces, cuando nosotros muchas veces a un microprocesador, en realidad le estamos diciendo, no sé, 001, 010, le estamos dando niveles lógicos. Le estamos diciendo, mira, voltaje 5, voltaje 0, voltaje 5, voltaje 0. Es un poco más complejo que eso, pero básicamente es porque nosotros podemos asignar de forma sencilla voltajes a esos niveles y los podemos medir de forma rápida. Entonces, como los podemos medir de forma rápida, un sistema, si detecta 5 volt, está detectando un nivel alto o está detectando un 1 digital. Si está midiendo 0 volt, está detectando un nivel bajo, está midiendo un 0 digital. ¿Se entiende la idea? ¿Podría alguien haber ocupado el 3 y a lo mejor decir 0, 5 y 10 volt? ¿Ya? Pero entre el 5 y el 0 está la diferencia más fundamental y es más fácil trabajar con un sistema binario porque es más fácil de construir un sistema que tiene 5 o tiene 0, porque tiene voltaje o no tiene voltaje. ¿Ya? Y ahí se trabaja también con niveles. Por eso se eligió la base 2 para trabajar con las computadoras y en base a eso se construyen también otros códigos que no trabajan con base 2, pero que ya a medida que las computadoras comenzaron a ser más potentes, podían manejar también más niveles lógicos. Ahora, importante, con esto termino la explicación, no necesariamente asociar el 1 con 5 volt. Pueden estar asociados el 1 y el 0 están asociados con nivel alto o bajo. El 5 y el 0 volt es lo clásico, lo que se ha utilizado por mucho tiempo, pero incluso en tecnologías un poco más recientes, el nivel alto se relaciona, por ejemplo, con 3,3 volt y el otro con 0 volt. O alguien podría trabajar con 5 y menos 5. Ya todo depende de cómo se configura el sistema. Pero lo esencial es que el 1, nivel alto, un nivel de voltaje, el 0, nivel bajo, otro nivel de voltaje. ¿Ya? Eso es. ¿Alguna duda con la conversión binario a decimal? Después vamos a ir haciendo más ejercicios y ahí también va quedando un poco más claro. Ahora, naturalmente, si vimos cómo podemos pasar de binario a decimal, también tenemos que ver cómo vamos a poder pasar de decimal a binario. Entonces, en la diapositiva anterior vimos eso, y ahora vamos a ver cómo en base a un número decimal nosotros podemos pasar a un número binario. Y para eso vamos a tener dos formas. La primera va a ser el método de la suma de los pesos. Para eso nosotros podemos convertir un número entero decimal en uno binario, revirtiendo el proceso anterior que vimos. Para eso nosotros escribimos el peso decimal de cada columna
y ponemos un 1 en la columna que suma el número decimal. Ejemplo, convertir el número 49 a binario. Entonces, yo voy a ocupar acá, vamos a ir haciendo el procedimiento acá. Entonces, nosotros queremos convertir el número 49 a binario. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que nos dice acá es que escribir el peso decimal de cada columna y poner un 1 en las columnas que sumen el número decimal. Entonces nosotros comenzamos diciendo, a ver, 2 elevado a 5, 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, a 2, a 1, a 0. Esto correspondería a 1, a 2, a 3, perdón, a 1, bien digo, a 2, a 4, a 8, a 16, 32. Vamos a agregar una más para referirnos al 64. Y lo que tendríamos que hacer es buscar cómo yo puedo sumar los números que tenemos acá. O sea, cómo puedo sumar el 32, el 16, el 8, el 4, el 64, cualquiera de esos números, para que obtener el 49. Entonces, en este caso yo digo, ya, 64 me paso. 32, sí. 32 más 16 me da, en la mayoría de los casos, 48. Me faltaría solo uno. Entonces, me faltaría ese. Y el resto los ubico como 0. De esa forma, yo voy a poder encontrar un número, el equivalente de un número decimal en binario. ¿Ya? Ahora, y si vemos aquí la resolución, llegamos al mismo número. Pero yo les pregunto, ¿no les parece un poco quizás latero o engorroso esta manera de convertir número decimal a binario? Al final voy a tener que estar constantemente viendo cómo voy a tener que sumar, cuándo me da la suma, cuándo me paso. Quizás para números pequeños como el 49, o si quisiéramos convertir el 72, o si directamente, no sé, queremos convertir el 64, que es una potencia de 2, quizás en esos casos no nos genere tanta complicación. Pero si quisiéramos, por ejemplo, hacerlo para, no sé, 1432, probablemente nos va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, para eso tenemos otro método, que es el método de la división sucesiva por 2. ¿Ya? Entonces, este método en particular es un método genérico para cualquier tipo de sistema de numeración. En este caso, la división se hace por 2 porque la base es 2. Si tenemos un sistema tipo de base 4, podemos hacer el mismo procedimiento, pero ahora dividiendo por 4, etc. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a obtener el mismo equivalente decimal de 49, pero ahora haciendo este procedimiento dividiendo sucesivamente por 2. ¿Ya? Y la condición de parada se va a producir cuando la parte entera del cociente sea 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Este le vamos a poner método 1. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Partimos poniendo el número decimal que queremos acá, 49, y podemos hacer, me queda un poquito choco ahí, podemos hacer esta separación, y aquí nosotros decimos que vamos a estar dividiendo por 2, tal como aparece ahí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos 49 dividido en 2. Voy a ir anotando aquí las divisiones. 49 dividido en 2 me da 24,5. Como la parte entera me dio distinta de 0, yo le asigno un 1. ¿Ok? Si la parte entera me da, o sea, si la parte decimal me da distinta de 0, yo le asigno un 1, tal como se ve aquí. Y para la siguiente división, tomo solo la parte entera. O sea, para la siguiente división digo 24 dividido en 2. No digo 24,5 dividido en 2, sino que digo 24 dividido en 2. 24 dividido en 2 me da 12,0 o 12. Como la parte decimal es 0, yo le asigno un 0. ¿Ok? Sigo. Tomo la parte entera, 12 dividido en 2 me da 6, 12, y aquí va un 0. 6 dividido en 2 me da 3,
aquí sería 6, 0. Luego, 3 dividido en 2 me da 1,5. O sea, aquí 3, y como me dio 1,5, ahí va un 1. Luego, 1 dividido en 2 me da 0,5. O sea, aquí 1, asigno un 1, y como la parte entera se convirtió en 0, llega hasta ahí. Yo le podría acá agregar el 0 si quiero, pero finalmente el 49 binario es 1, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Fíjense que con este método nosotros llegamos a que el número es 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, mientras que acá es 1, 1, 0, 0, 0, 1. Estamos hablando de la misma cantidad. La diferencia es que este tiene un 0 ahí que no marca ninguna diferencia, porque si yo quiero sumo todos estos números, ese 0 no va a estar sumando y voy a llegar igual al 49. Un poco más adelante, cuando trabajemos con los números negativos, vamos a ver que el primer dígito sí va a influir, independiente que sea positivo, o sea, independiente que sea 1 o 0. Pero por ahora estamos hablando de la misma cantidad. Entonces, Profesor, dígame, ¿qué ocurre cuando el número es como el que trabajamos delante, que era 38, 37,25, por ejemplo? cuando es un decimal, Cuando son decimales, claro. ya, cuando es un decimal, nosotros tenemos que trabajar por separado la parte entera y la parte decimal. Y la parte decimal, en vez de irlo dividiendo, lo vamos multiplicando. Ah, chuta, ya. ¿Ya? Es distinto. Ah, eso justo venía en la siguiente presentación y a ello también les iba a explicar Ya, cómo podemos trabajar eso. ¿Ya? vale, vale. Eh, pero es una buena pregunta porque al final no siempre se trabaja con los números enteros. Con este procedimiento, sin meterse todavía en los números fraccionarios, ¿hay alguna duda? Ustedes pueden ocupar cualquiera de los dos métodos si es que quieren convertir un número binario, o sea, un número decimal a binario, ¿ya? No, nosotros no les vamos a imponer que usen algún método. Quizás para números más pequeños podría ser relativamente rápido el método 1. Si los números son un poco más grandes, va a ser un poco más rápido el método 2. Pero están los dos métodos y el que utilicen depende completamente de ustedes. Ahora, tal como preguntaba su compañero, ¿qué ocurre cuando no es un número entero? Cuando tenemos un número decimal, ¿ya? Por ejemplo, acá. Se puede convertir un número decimal fraccionario a binario multiplicando repetidamente los resultados por 2. Y los acarreos van a formar el número binario. Entonces, vamos a ver un ejemplo ahora solo con un número decimal. Entonces, ahora nosotros queremos convertir, chuta, convertir 0,188 a binario. Ya, aquí va a venir algo muy importante y que se los voy a mencionar inmediatamente. Cuando nosotros trabajamos con números enteros, vamos a poder llegar de forma exacta al número, ¿ok? Pero cuando trabajamos con números decimales, como nuestros saltos son discretos, ¿a qué me refiero con discretos? Que nuestros saltos son, por ejemplo, 2 elevado a menos 1, si no me equivoco, eso es 2 elevado a menos 1, perdón, menos 1, eso es 0,5. Pero el siguiente salto es 0,25. Y el siguiente salto es 0,125. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar un número que esté entre 0,5 y 0,25? Podría estar mucho tiempo buscando todos los decimales o todos los números binarios necesarios para llegar a eso. Entonces, cuando nosotros nos hablan de convertir un número decimal, nos tienen que decir con cuántos números binarios vamos a trabajar o cuál es la resolución que tenemos que tener, ¿ya? O, por así decirlo, cuántas veces tenemos que hacer el proceso. Por ejemplo, nosotros aquí, tal como en el ejemplo, vamos a decir a binario para 5 cifras significativas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que encontrar 5 números binarios, no más que eso.
Y eso es lo que yo me voy a poder acercar a ese número. Cuando trabajamos con números decimales es un poco más complejo y un poco más avanzado en el curso vamos a ver que en realidad las computadoras no lo trabajan de esta forma, ¿ya? O al menos actualmente no. En su momento, al inicio lo tenían que trabajar de esta forma, después se creó un estándar. Entonces, vamos a comenzar 0,188 por 2. Ahora tenemos que ir multiplicando. Tenemos que ir hacia abajo. Entonces, vamos a la calculadora y vemos 0,188 por 2. Y nos da 0,376. Este número es nuestra parte binaria, entonces. Entonces, el número sería 0. Sería 0, y ahí comenzaría nuestro primer número. Sería ese que está ahí. ¿Ya? O sea, es la parte entera de la multiplicación la que a nosotros nos va diciendo cuál es el número. ¿Ok? Después, igual que en el procedimiento anterior, volvemos a tomar 0,376 por 2. Lo multiplicamos por 2 y nos da 0,752. Nuevamente, la parte entera es 0, por lo tanto, va un 0 acá. Ahora, 0,752 por 2. Y ahora sí que la parte entera nos da un 1. O sea, acá va un 1. Es importante, ahí va un 1. Y en la siguiente, cuando nosotros multiplicamos, nos quedamos solamente con la parte fraccionaria. O sea, no bajamos el 1,504, sino que bajamos 0,504. Nuevamente, por 2, 0,504 por 2, y nos da 1,008. Como es un 1 la parte entera, nuevamente va un 1. Hasta ahí llevamos 4 cifras significativas y a nosotros nos pidieron 5. Hacemos por última vez la multiplicación 0,008 por 2, 0,008 por 2, y nos da 0,016. Como nos da un 0 a la parte entera, va un 0 acá. Y ese es nuestro número. Para 5 cifras significativas. Nosotros podríamos seguir encontrando decimales hasta llegar al número exacto, podríamos. Pero no hay forma rápida de saber si vamos a poder llegar rápidamente al número o no. Por eso cuando trabajemos con cifras fraccionarias, nosotros les vamos a decir, considere tantas cifras significativas o realice tantas veces la operación, etc. ¿Ya? Porque si no, podríamos estar sacando decimales constantemente. Y si nosotros vemos cuánto vale este número en decimal, debería ser menos 1, menos 2, 2 elevado a menos 3, más 2 elevado a menos 4. Y eso nos da 2 elevado a menos 3, más 2 elevado a menos 4. Fíjense que eso nos da 0,1875. No nos dio el número exacto, pero ese es lo más cerca que podemos estar considerando 5 cifras significativas. Y a lo mejor hubiésemos tenido que seguir un buen rato hasta poder encontrar ese 0,0005 para poder llegar al número exacto. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que trabajemos con números fraccionarios, de esta forma se les va a acotar cuántas cifras significativas tenemos que utilizar. Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado claro de esto? Perfecto. Bueno, como les digo, si van quedando dudas, me pueden ir preguntando directamente en el momento. ¿Ya? Ahora, lo que profe, viene, dígame. después de subir esos apuntes que tiene en su pizarra virtual, ¿los va a subir al aula también? Como Sí, apuntes. estos también los voy a ordenar un poco, porque aquí como que igual me salí de los márgenes que yo mismo había puesto, pero después los voy a ordenar y los voy a subir igual. ¿Ya? Ahí le voy a poner Bueno. apuntes de fecha tanto, etcétera. Entonces,
además de contar con este apunte, que es un poquito más estático, yo voy a ir subiendo todo lo que vamos escribiendo. Vale, genial, se pasó. ¿Ya? Así que la idea es subir todo el material que nosotros revisemos en las clases. Ya. Entonces lo que nosotros deberíamos comenzar a ver ahora es lo que hablamos, la aritmética binaria. ¿Ya? O sea, cómo nosotros vamos a poder trabajar con los números binarios, cómo sumarlos, restarlos, dividirlos, multiplicarlos. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, tenemos reglas básicas que nosotros vamos a revisar ahora, antes de entrar en la aritmética binaria, nosotros vamos a ver cómo vamos a representar los números negativos. ¿Por qué vamos a ver cómo representar los números negativos primero? Porque aquí nosotros vamos a ver la suma y después tenemos que ver los números negativos y tendríamos que volver a revisar la suma ahora con números negativos. Entonces mejor nos saltamos directamente a la parte de los números negativos y una vez que ya conocemos positivos y negativos, mejor aprendemos a sumar. ¿Ya? Entonces toda esta parte yo me la voy a saltar y vamos a ir directamente a lo que es los números con signo, ¿ya? También nos vamos a saltar esta parte que dice complemento a 2 y nos vamos a ir directamente a lo que son los números con signo para poder empezar a trabajar directamente con positivos y negativos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los sistemas digitales, tal como computadoras, e igual que como lo tenemos que hacer nosotros, deben ser capaces de trabajar con números positivos y negativos, ¿ya? Entonces, vimos cómo podemos expresar un número decimal a binario y de binario a decimal, pero ahora vamos a ver cómo podemos expresar un número decimal negativo en binario o un número binario negativo. Para eso vamos a ver tres formas. Vamos a ver signo magnitud, complemento a 1 y complemento a 2, ¿ya? El signo magnitud y el complemento a 1 los vamos a ver cómo se trabaja, pero nosotros vamos a trabajar durante todo este curso solamente con el complemento a 2, porque es el más utilizado. Y cuando hablamos de números no enteros muy grandes, muy pequeños, los vamos a expresar como coma flotante, que es algo que vamos a ver unas clases más allá. Entonces, ¿cómo vamos a expresar y cómo vamos a trabajar con números negativos? Primero, vamos a referirnos al bit de signo, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un número binario, el bit más a la izquierda es el bit de signo. Y antes de eso, vamos a separar un poco acá y vamos a referirnos a algo muy importante. Vamos a hablar de lo que es el MSB y vamos a hablar de lo que es el LSB, ¿ya? MSB significa Most Significant Bit, o en español, el bit más significativo. Y es el bit que está más a la izquierda. ¿Y por qué se llama el más significativo? Porque es el que tiene mayor peso asociado. Mientras que el LSB es el Less Significant Bit, el bit menos significativo, y por consecuencia es el bit que menos peso asociado tiene. Por ejemplo, si yo tengo el número 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, este que está acá es el MSB, porque es el de mayor peso. Y este es el LSB, y va a ser el de menor peso. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de peso, el de menor potencia. ¿Queda claro eso? Cuando hablamos de MSB o de LSB. Entonces, cuando nosotros hablemos de los números con signo, el bit de signo va a ser siempre el MSB. Este va a ser nuestro bit de signo. ¿Y qué nos va a decir este? Si este es 1, implica que el número es negativo, y si este es 0, implica que el número es positivo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a poder encontrar el valor de un número o el equivalente decimal de un número binario? Para agruparlo vamos a ver tres formas, que es la que les dije acá: signo magnitud, complemento a 1 y complemento a 2. Pero en los tres casos
el primer número es el bit de signo. Si el primero es 1, el número es negativo, y si el primero es 0, el número es positivo. ¿Ya? Eso es fijo. Cuando hablamos del formato signo-magnitud, el bit más a la izquierda solamente me va a expresar el signo del número, mientras que el resto de los números me va a hablar de la magnitud que tiene este número. O sea, como dice acá, este primer bit solamente me va a expresar el signo, no va a tener un peso asociado. Y el resto de números, yo voy a encontrar cuál es el valor que tienen y con ese número yo voy a encontrar cuál es el valor. Por ejemplo, el menos 25 se expresa como 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Este número que está acá, ese, es 25. Esa es la magnitud. Y este número que está ahí solo, el que está ahí, ese número me dice el signo, pero no tiene un peso asociado. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que esta forma de expresar los números binarios no se utilizó tanto en su momento? ¿O por qué ustedes no la utilizarían? ¿O la utilizarían? ¿Les parece que es eficiente, poco eficiente? A mí me parece que es súper eficiente pensando como desde el punto de vista de un computador, que es la mejor manera en la que no se confunda y sea Ya, fácil identificar. ese es un buen punto. Es súper fácil para un computador identificar cuando un número es positivo y negativo. En un comienzo no se utilizaba porque en un comienzo la memoria y la capacidad de tener bits de las computadoras era muy limitada. Entonces se sentía como que ese bit no se estaba aprovechando por completo. ¿Ya? Actualmente sí se utiliza. Cuando lo veamos después, comas flotantes, vamos a ver que los comas flotantes tienen un bit en particular. ¿Ya? Entonces, en un comienzo no se usaba tanto y ahora cuando se ve coma flotante se utiliza porque, tal como dice su compañero ahí, es una forma bastante rápida que tiene el computador de detectar si el número es positivo o negativo, a pesar de que en las otras formas también se sigue manteniendo que el primer número es el bit de signo. La otra forma que tenemos de representar los números negativos es utilizando el complemento a 1. ¿Qué es el complemento a 1 de un número? Simplemente, vamos a ver acá, complemento a 1, complemento a 1. Nosotros lo único que hacemos es invertir los bits. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica invertir los bits? Que si nosotros tenemos el número 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, invertimos los números, o sea, le encontramos el complemento a 1, lo único que hacemos es cambiar los bits. 1, 0, 0, 1, 1, 1 y 0. ¿Ok? Solo eso. Ese es el complemento a 1 y tal como dice aquí, los números negativos son el complemento a 1 del positivo. O sea, con 8 bits, el número decimal menos 25 se expresa como el complemento a 1 de 25. Este sería el número 25. Nosotros encontramos el complemento a 1 invirtiendo todos los bits y llegamos al menos 25. O sea, en formato complemento a 1, un número negativo es el complemento a 1 del correspondiente número positivo. ¿Ya? Esta forma, si bien es cierto, es sencilla, no se utiliza directamente. Entonces, ¿qué problema le ven ustedes a esta manera de expresar los números? ¿O no le ven ningún problema? ¿Le ven algún problema? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en complemento a 1? ¿Qué pasa si yo tengo este número? Y yo le quiero encontrar el complemento a 1. Debería llegar, son 6. Debería llegar a ese número, ¿cierto?
Pero estoy hablando del mismo número, sin embargo, aunque estoy hablando del mismo número, de la misma magnitud, estoy ocupando dos simbologías distintas para el mismo número, lo cual obviamente es poco eficiente, ¿ya? Por eso el complemento a 1 no lo vamos a revisar, como les dije, solamente lo vamos a ver una vez, pero no lo vamos a utilizar. El que sí vamos a utilizar, exactamente, no siempre la magnitud va a ser la misma por esto mismo. El que sí vamos a utilizar es el complemento a 2, ¿ya? ¿Qué es el complemento a 2 de un número? Y con esto terminamos la clase. ¿Qué es el complemento a 2 de un número? El complemento a 2 de un número es, lo vamos a anotar acá, complemento a 2 de un número. ¿Qué es el complemento a 2? Para encontrar el complemento a 2, nosotros al complemento a 1 de un número, le sumamos 1. O sea, si yo quiero, voy a subrayar esto para que no, sería aquí el complemento a 1 y aquí el complemento a 2. Un poquito fea la subraya. O sea, si yo quiero encontrar el complemento a 2 de un número, calculo el complemento a 1 y después le sumo 1. Lo cual podría ser engorroso porque en realidad tengo que primero encontrar el complemento a 1 y después hacer la operación suma. Hay una manera más sencilla de poder calcular y de poder encontrar el complemento a 2 y ustedes la van a encontrar acá. Es bastante sencilla. Supongamos que yo nuevamente 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. El primer método que yo les dije, nosotros tendríamos que encontrar el complemento a 1, que sería este, 1, 1, 1, 0, y a ese tendríamos que sumarle 1. Y ahí llegamos al número que tenemos acá. Este que está acá sería el complemento a 2. Pero vamos a tener una forma más sencilla de poder llegar al complemento a 2 de un número. Si tenemos 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, nosotros comenzamos desde la derecha y comenzamos a replicar todos los números exactamente el mismo hasta llegar al primer 1. Ese también lo replicamos y después cambiamos. Por ejemplo, vamos a hacer rápidamente 3 ejemplos para que esto quede claro. Vamos a ver esos 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ya, y vamos a ver este ejemplo también para que quede completamente claro. A todos estos números nosotros les vamos a calcular el complemento a 2. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Nosotros comenzamos con el número más a la derecha. O sea, comenzamos con todos estos números. Y comenzamos a replicar esos números. O sea, a poner exactamente el mismo número hasta encontrarnos con el primer 1. Ese también lo replicamos y el resto invertimos. En el primer caso, como el primer número es un 1, replicamos solamente el primer número. Y el resto, replicamos el primer número y el resto los invertimos. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Y fíjense que llegamos al mismo número que teníamos ahí. En el siguiente caso, replicamos todos los números hasta llegar al primer 1, que sería este. En este caso es este. Ahí llegamos al primer 1 y el resto invertimos. En el tercer ejemplo sería lo mismo, 0, 0. Ahí llegamos al primer 1, que también lo replicamos, y el resto invertimos. ¿Y qué pasa con el 0? Tomando esa misma lógica de cómo estamos encontrando el complemento a 2, como tenemos que replicar los números hasta llegar al primer 1, como no hay ningún 1, nosotros nos vamos a encontrar con que el 0, en este caso, es el mismo número. O sea, no tenemos ese problema que teníamos en el complemento a 2,
en donde el 0 lo podíamos expresar de dos formas distintas. En este caso, el 0 siempre va a ser 0 y siempre vamos a estar hablando de esa cantidad. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Sí, profe, ¿podría explicar muy por encimita de nuevo, muy resumido, la diferencia entre el complemento A1 y el A2, por Por favor? supuesto. El complemento a Gracias. 1, yo rápidamente lo que hago es invertir los bits. O sea, los que son 0 los paso a 1 y los que son 1 los paso a 0. ¿Ya? Ya, ¿Qué así nomás. problema me genera eso? Que el 0 voy a tener dos formas de expresarlo. En el complemento a 2, para nosotros obtener el complemento a 2 de un número, al complemento a 1 de un número le sumamos 1. Eso es como en teoría, pero nosotros tenemos una forma más sencilla de encontrar el complemento a 2 de un número, que es el procedimiento que está acá. Nosotros comenzamos desde el LSB o desde el número más a la derecha y comenzamos a replicar todos los números, o sea, escribir el mismo número. Fíjate que hasta donde está azul acá, aquí también voy a escribir en azul, hasta el número que está en azul son el mismo número. O sea, nosotros comenzamos desde la derecha y anotamos el mismo número. Cuando llegamos al primer 1, también replicamos ese primer 1 y al resto lo invertimos o le calculamos el complemento a 1. De esa forma, nosotros obtenemos el complemento a 2 de un número. ¿Y por qué lo hacemos de esa forma? Porque así el 0 nos queda exactamente el mismo número en ambos casos. O sea, nosotros, si tomamos este número y le aplicamos ese procedimiento, llegamos al mismo número. Vale, muchas gracias. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna otra duda? La próxima clase vamos a retomar esto mismo y vamos ya a empezar a ver cómo, considerando los números con signo, les encontramos valor y vamos a empezar a ver también lo que son las operaciones. ¿Ya? Así que, si no hay más dudas, chiquillos, quedamos hasta acá. Que tengan una excelente semana y nos estaríamos viendo el día jueves. Chao, chao, que estén bien, cuídense.